Bienvenidos nuevamente. Vamos a dar comienzo a la sesión de la tarde. Me piden que les recuerde que cambiamos el coffee para después de la mesa, o sea que esperamos que hayan, digamos, previsto esto en el almuerzo. Bien, tengo el gusto, el placer, la suerte de presentar a Cecilia Calero. Cecilia Calero es doctora en biología por la UBA. Trabaja en el laboratorio de neurociencias de la Ditela. De hecho, podríamos decir hoy por hoy que lo codirige junto con Cecilia, o digamos que junto con Mariano, junto con Andrea, quise decir, con Andrea. Para nosotros Cecilia siempre ha sido como una fuente de inspiración en muchas cosas. También en esa progresión que hemos visto que se ha podido consolidar en los que son más jóvenes que nosotros, y que nosotros queremos suponer que tuvimos algo que ver con eso, aunque sea desde el punto de vista de las cosas que hemos organizado y tal. Pero además de eso, Ceci ha sido una inspiradora en los temas que ha desarrollado. Hoy, de hecho, nos va a hablar de su tema, que es el que de alguna manera a nosotros nos ha hecho pensar en muchas cosas de las que hemos venido haciendo, por lo menos yo, y supongo que van a estar muy contentos con la charla, que no sabía que se titulaba así, pero bueno, pero sabía el tema. Hablemos de enseñar. Va justamente a contarnos cómo es que algunos enseñan por más que no sean docentes. Ceci, bienvenida y muchas gracias como siempre. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Un gusto, un placer, como siempre, venir a Uruguay. Es un lujo, nos invitan siempre y está bueno este espacio. Para mí está buenísimo venir. Les voy a contar un poco de dónde venimos, qué es lo que estamos haciendo y así como un gustito de lo nuevo para que me tengan que invitar de nuevo, ¿no? Entonces siempre queda como algo para la próxima. Y hoy voy a tratar de hablarles acerca de lo que significa enseñar, ¿sí? Porque me parece que más allá de si somos docentes o si trabajamos desde el lado de la ciencia, tratando de entender, cómo enseñamos, hay una cosa en la que vamos a estar todos de acuerdo, sin importar si venimos de la educación, de la ciencia, donde sea, de que es complejo, ¿sí? De que no podemos mirar solo adentro de la cabeza, de que no podemos mirar solo el discurso, que no podemos mirar solo la interacción, que enseñar es algo que si tuvimos suerte todos fuimos parte de eso, ¿sí? Todos enseñamos y a todos nos han enseñado. Y para mí eso es una actividad increíble del ser humano, algo que propaga la información, algo que nos define a nosotros como especie, incluso me gustaría decir. Entonces, voy a empezar haciendo un mini ejercicio. Les voy a pedir a todos que cierren los ojos 1 segundo, 2 segundos y piensen en un maestro, en el que ustedes quieran, ¿sí? Cierren los ojos 1 segundo y piensen en un maestro. ¿Todos imaginaron un maestro ya? ¿Sí? Bien. Todos hicieron, ahora pueden abrir los ojos, todos pensaron algo así, ¿no? O me atrevo a decir que todos tuvieron una imagen bastante parecida a esto. Los que son docentes, tal vez se pensaron a ustedes mismos, tal vez pensaron a algún docente que tuvieron, se acordaron de la seño de primer grado, de un maestro del secundario que fue como súper importante, pero sin importar ¿a qué se parece más? Si a una caricatura, a un personaje de una peli o a alguien de la vida real. Lo que sí estamos de acuerdo es que todos ustedes pensaron en un adulto, ¿no? En un adulto. ¿Alguno pensó en un docente que no fuera un adulto? Un par de manos. Muy bien. Bien. Es un adulto. Ya es un adulto. No. Yo hablo de... ¿Alguno pensó en un nene de 3, de 5 o de 10 años? Bien, una mano. Ya te puedo decir. Ya estás lista. Lo que voy a tratar de proponerles hoy es de que en el aula potencialmente podemos tener más que un docente, ¿sí? Cada uno de esos alumnos potencialmente pueden ser también docentes. ¿Por qué? Porque yo creo que la imagen o la figura del docente no debería estar, no, ni muchísimo menos, ¿sí? Lo que digo es que uno a veces podría valerse de que hay otra gente adentro de esa aula interactuando con ustedes que también tiene habilidades docentes, ¿sí? Y
básicamente esta es una de las preguntas con las que empezamos ya hace 6 años en el labo con Mariano Sigman y con todo el gran grupo de investigación con el que laburamos. Y nos preguntamos, bueno, ¿los chicos pueden enseñar? ¿Sí? Empezamos a mirar la bibliografía, decían que sí, que no, dependiendo si venían de la psicología, si venían más de la neurociencia. Nosotros teníamos la hipótesis de que sí, de que era posible, de que los niños tenían habilidades docentes, ¿sí? Nos valíamos en cosas previas y de hecho proponíamos que era algo natural, que es natural de los seres humanos enseñarnos, pasarnos información, mucho antes de tener algún tipo de entrenamiento, ¿sí? Mucho antes de pensar en un magisterio, en un profesorado, lo que nosotros proponemos es que somos capaces de enseñarnos. Así empezamos a desarrollar esta idea de tratar de dar vuelta esa imagen típica que tenemos, que es un adulto pasando información, de la cual se tiene un montón de información acerca de que ese nene es receptor. ¿A qué es receptor? ¿Sí? Es receptor no solamente a nuestras palabras, es receptor a todos nuestros gestos, a todo nuestro lenguaje no verbal, ¿sí? Esos niños vienen preparados para que cuando ustedes cambian los tonos de voz, ¿sí? Para que ustedes cuando les dicen por su nombre, ¿a cuántos les pasa que si le dicen el nombre entero, como que se quedan quietos, ¿no? Yo si alguien me dice Cecilia, ya está. Alguna me debo haber mandado, ¿sí? Venimos preparados para responder esas cosas, ¿sí? Los tenemos desde muy chiquitos las habilidades o la capacidad de responder a esas cosas. Lo que nosotros nos preguntamos al principio, si los niños iban a ser capaces de usar las mismas claves, ¿sí? Que se llaman ostensivas, por si a alguno le interesa un poco más, cuando tuvieran que enseñar. ¿Sí? Y esta fue una de nuestras primeras preguntas. ¿Qué pasaba si ahora dábamos vuelta? O empezábamos a jugar con esta idea de dar vuelta a la ecuación. Y lo que hicimos para esto, y van a ver que todo lo que les voy a mostrar, tratamos de hacer algún tipo de protocolo, ¿sí? Que básicamente es sistematizar. Es decir, bueno, dado que yo quiero medir algo, voy a tratar de hacerlo siempre igual, ¿sí? Para poder comparar las cosas. Y no se preocupen, después vamos a tratar de discutir qué pasa cuando uno trata de ir a un lugar más natural, ¿sí? No al laboratorio controlado, sino cuando estamos en la vida real. Y básicamente lo que teníamos es, si señalo acá, ¿me ven todos? Así elijo una sola y me mantengo, ¿sí? ¿No? ¿Están todos súper dormidos? Bien, o sea, escucho risas, están despiertos. Bien, señalo acá, así estamos todos en la misma pantalla. Lo que hacemos en todo lo que les muestro básicamente es que los niños aprendan algo nuevo de un adulto, ¿sí? El primero de los estudios que hicimos, los nenes aprendían un juego casual. Yo les presentaba una flor, acercaba un mono, el mono estornudaba, presentaba una segunda flor, el mono no estornudaba, iba y venía, después lo hacía un poquito más difícil, ponía las dos flores juntas, ¿sí? El mono estornudaba porque estaba la que lo hacía estornudar, y el nene tenía que aprender las reglas causales de los eventos que estaba viendo, ¿sí? En principio, para elegir cuál era la flor que hacía estornudar a un mono, ¿sí? Y cuando ya veíamos que él había aprendido o ella había aprendido, lo que hacíamos era entrar a un segundo adulto, ¿sí? Que iba a jugar mal, que frente a la presentación del mismo juego no lo iba a entender. Y después pasaba algo genial, que es que removíamos al primer docente, ¿sí? Porque uno nunca es muy igual cuando tiene a su propio maestro, ¿sí? Esa cosa de me está mirando, lo estaré haciendo bien, ¿sí? Entonces sacábamos al docente, los dejábamos solos y acá teníamos una simetría. Ella sabe hacer algo que él no sabe, ¿sí? ¿Qué pasa entonces en ese momento? Lo que encontramos nosotros en el primer trabajo, lo que nos preguntamos, bueno, era si iban a poder ser capaces de enseñar eventos causales, si iban a usar esas claves, ¿no? Iban a cambiar el tono de voz, los iban a mirar, ¿sí? Iban a hacer los gestos para todas estas explicaciones. Es decir, si podían estar del lado emisor, dado que ya sabíamos que podían recibirlas. Y lo que encontramos es que claramente pueden estar del lado emisor, ¿sí? Que son capaces de usar todas las señales y que cómo las usamos, cómo pasamos información, cambia un montón con la edad. Al principio hay algo muy clave que es que lo ostensivo, lo no verbal, es súper pesado, ¿sí? El nene quiere que los mires a los ojos. La típica de las docentes, y esto yo lo aprendí yendo al colegio. ¿Qué hace una maestra cuando viene un nene de 3 años? ¿No? ¿Por qué? Porque se agacha, porque es la altura de la mirada, porque tengamos una conversación de pares, ¿sí? Y después, cuando nos vamos volviendo un poquito más grandes, somos capaces de ir metiendo otras cosas. Entonces, ya te miro, pero si hay algo importante acá, yo vuelvo y los vuelvo a mirar a ustedes, ¿sí? O uso los gestos. Soy capaz de ser
algo mucho más fino en la forma en la que voy a transmitir la información. Pero era como el primer puntapié. Era, ok, no solo son capaces de recibir las cosas, sino también son capaces de pasarlos usando las mismas cosas que usa un adulto, ¿sí? Un adulto, incluso que fue un magisterio, que fue un profesorado, digo, que le enseñaron mucho más de cómo usar este tipo de claves. Y los nenes pasan información relevante, ¿sí? Si uno les pide, che, ¿cómo lo hice? Mal. Ok, ¿me enseñás cómo jugar? El nene no, le empieza a hablar de cualquier cosa. Le empieza a hablar de cualquier cosa cuando ya no tiene nada más para decirle, pero primero es, hay dos flores, había un mono, uno le iba a estornudar, otro no, ¿sí? Cambia mucho el discurso si son chiquitos y grandes. Los más chiquitos te dicen, había una roja y una azul y una verde, ¿no? Al detalle. Los más grandes empiezan a ser capaces de abstraer y a hablar del evento más causal. Si pone tal cosa, entonces voy a tener que hacer otra cosa, ¿no? El discurso se vuelve mucho más complejo. Y usan los tres canales de una manera refinada. Saben cuándo hablar, cuándo frenar, ¿sí? Cuándo mirarte a los ojos. Y hay otra cosa, y de esto no voy a hablar, pero si tienen ganas, cuando lleguen las preguntas, lo discutimos un poco más. Cuando somos más grandes, incluso entendemos nuestra propia experiencia de aprendizaje. Y algo muy loco que encontramos es que si tuvimos un docente que no fue todo lo bueno, ¿no? Y teníamos una condición en la que el docente no lo miraba, no cambiaba el tono de voz, el nene es incluso mejor, ¿sí? Bueno, tal vez a vos te fue mal, porque la que nos enseñó a nosotros, ¿sí? Entonces, incluso son capaces de ajustar cuándo enseñan y cómo enseñan, lo que nos habla de que es una producción consciente, ¿sí? Yo sé lo que está pasando, no estoy imitando a alguien, elijo hacer esta producción de esta manera o pasar esta información de esta manera. Esto por un lado. Entonces, cuando terminamos todo esto dijimos, listo, parece que son capaces de enseñarse eventos causales. Ahora, era algo súper fácil. Era como, bueno, hay dos flores. ¿Qué pasa si me meto con cosas un poquito más complicadas? ¿Qué pasa si ahora les pido a esos nenes de 3, de 5, de 7 años, que se enseñen cosas como geometría? ¿Sí? Y lo que hicimos para esto es, de nuevo, un protocolo muy parecido al que les mostré, digamos, una serie de pasos muy parecidas a las que les mostré, pero ahora el nene, en vez de aprender, y ahora les voy a mostrar esto un poquito más grandes, si una flor estornuda o no estornuda, es un evento, tenían que aprender cosas de geometría, ¿sí? Para sus respuestas tenían que utilizar conocimiento de geometría. Entonces, teníamos sets de cartas, de 6 cartas, en donde una es diferente, ¿sí? Y es diferente porque no comparte algo geométrico que las otras tienen. Esta, que creo que es la única que llegan a ver, igual ahora se las voy a mostrar más grandes, este es un cuadrado y todas estas son líneas, ¿sí? Entonces, esta es extraña. Y lo que nosotros queríamos ver era si los nenes no solamente eran capaces de encontrarla, sino que eran capaces de justificar por qué estaban eligiendo eso, ¿sí? Justifique la respuesta, típica del parcial o del examen. Y después entraba un segundo investigador, lo mismo que antes, jugaba mal, ¿sí? Elegía mal la carta, el nene lo ve elegir mal la carta, y de nuevo los dos se quedan solos, ¿sí? Y en esta instancia, cuando se quedan solos, el nene tiene la posibilidad de enseñarle, ¿sí? Entonces, acá es para que vean un poquito más grandes los tipos de cartas con los que jugábamos, ¿sí? Son conceptos complejos. De hecho, los nenes, las que están en verde son las que poníamos que el investigador hacía bien, porque lo que nosotros no queríamos era que los nenes se frustraran. Podemos hablar también de eso. Y las que están recuadradas en rojo, el investigador iba a hacer la iba mal. Oh, ¿cómo era? ¿Sí? ¿No me enseñás? Entonces, los nenes tenían que hablar desde conceptos de paralelismo, ¿sí? Simetrías, oposiciones en los objetos, diferencias de formas, acá creo que no está en este ejemplo, pero cóncavo, convexo, lleno, vacío, ¿sí? Diferentes cosas o diferentes características de geometría. Esto es más o menos cómo se veía, ¿sí? Él es Diego, de él les voy a estar hablando un poco después porque lo que les voy a presentar hoy es básicamente su trabajo, parte de su trabajo de doctorado. Y este es un nene de 5 años, de hecho es el hijo de uno de los investigadores del laboratorio, y quiero que vean lo concentrado que está, ¿no? Están concentrados los dos. Diego se está haciendo, ¿sí? Pero él está full. No, a ver, es esta, fíjate, ¿no? Porque los ángulos, los ángulos no, porque esto, y ahí es donde uno empieza a ver cómo el lenguaje verbal tiene mucho peso, ¿no? Porque esto
y esta, porque esta, ¿no? ¿Sí? Y entonces uno podría decir, no entiende nada de geometría, porque se la pasó diciendo esto, esta y esta, pero si uno empieza a mirar el lenguaje no verbal en ese caso, le está dando toda la información, ¿no? Paralela, no paralela, paralela, no paralela, ¿sí? Lo importante de mirar varios canales cuando uno está mirando comportamiento. Sobre todo cuando uno quiere decir que alguien no sabe de algo. Bueno, estos nenes no saben de geometría, no tienen los nombres para hablar de geometría, que no es lo mismo que no saber de geometría, ¿sí? Y de esta investigación les voy a contar 2 cositas nada más que nos van a servir para lo que viene. Si uno mira el tipo de respuestas que el nene podía dar, o sea, en esta parte, la parte cuando tenía que aprender y justificar su propia respuesta, uno puede tomar varias decisiones. Uno puede mirar simplemente rendimiento. ¿Lo hizo bien? ¿Lo hizo mal? ¿Eligió la carta que tenía que elegir? ¿No eligió la carta que tenía que elegir? ¿Sí? En este tipo, todos ven esto bien, ¿no? ¿Sí? Acá, ¿cuál es la carta correcta? Ustedes díganme que pare cuando paso por encima de la carta que es la que es diferente. ¿Sí? Y si yo les pregunto por qué esta es la carta que es la que es diferente, ¿qué dicen? Porque tiene otra forma, porque es un óvalo, ¿sí? Porque todos estos eran círculos y esta no, ¿sí? ¿Qué hicimos ahí? Miramos su rendimiento, miramos si elegían la respuesta correcta, pero después miramos si eran consistentes o no en su justificación, ¿sí? Porque hay otra cosa que puede pasar, que es que yo elija, no sé, esta carta y les diga por qué es la más chiquita. ¿Sí? Está mal, pero soy consistente, estoy mirando otra característica. Y eso pasa un montón, ¿sí? Yo hago la pregunta de mi examen, yo sé lo que quiero que me contesten y me contestan otra cosa. Bueno, hay que ver si son consistentes con lo que me están contestando, ¿sí? No cuando uno pregunta, no sé, por emperadores romanos y le hablan de jugadores de fútbol. No es diferente, ¿no? Cuando dentro de la pregunta uno empieza a encontrar matices. Entonces, una de las cosas que miramos para ver cómo era la producción de esos nenes fue ver consistencia, ¿sí? ¿Y esto por qué? La típica, sobre todo en los exámenes universitarios, justifique solo las falsas, no las verdaderas, ¿sí? Pero yo puedo haber elegido esta y no tener ninguna idea de por qué la estaba eligiendo, ¿sí? Entonces, lo que les voy a mirar, lo que les voy a mostrar, lo que ven acá, es un perfil de rendimiento primero, ¿sí? Estos son todas las cartas, de la número 5 a la número 20, todas las cartas con las que jugaron los chicos. ¿Por qué las primeras 4 no están? Porque eran los sets de práctica, ¿sí? Para que el nene entendiera el juego, o sea, lo que nos sacamos de encima es que el nene cometiera errores porque no entendía el procedimiento. Entonces, de la 5 a la 20. Y acá es el porcentaje de respuestas. En verde, las que hicieron bien, las que dijeron es el óvalo, ¿sí? Y en rojo, las que hicieron mal. Entonces, de nuevo, esta es una instantánea con la que uno puede medir conocimiento, con la que uno puede medir rendimiento en esos chicos. Lo que yo quiero mostrarles hoy es qué pasa si en lugar de medir estas cosas, uno empieza a pedirles que justifiquen, ¿sí? Uno empieza a mirar más fino acerca de qué es lo que están diciendo, ya sea mirando, porque nosotros acá miramos las palabras y mirando el lenguaje no verbal, ¿sí? Mirando los gestos que acompañaban ese discurso, que dan tanta o más información a veces de lo que uno está diciendo. Entonces, primero van a haber 2 divisiones. En azul oscuro van a ser las que fueron correctas y consistentes. Es esta porque es un óvalo, ¿sí? Y en azul más clarito, las correctas es esta, inconsistentes, porque todo el resto eran cuadrados que tenían adentro un rectángulo, ¿sí? Y miren cómo el perfil cambia, ¿sí? Respuestas como esta, que parece el 100% que la entendieron, cartas que ya está, este tema no lo cubro más, ¿sí? O estas, la 12 y la 13, listo, ya está, me olvido, este tema lo entendieron, paso a una como esta. Miren lo que pasan con los perfiles, el 50% no tenía idea, ¿sí? Eran inconsistentes en las respuestas todavía. Y ahora les muestro entonces lo mismo con las respuestas incorrectas, ¿sí? Respuestas como estas.
nadie sabe de lo que está hablando, uno diría, ¿no? Entonces les voy a mostrar cuáles son correctas y consistentes, es esa porque es la más chiquita, ¿sí? Está mirando a otra cosa de la pregunta, o incorrectas e inconsistentes. Y miren cómo se divide, ¿sí? Y cuando uno empieza a ver cosas como esta, lo que se empieza a preguntar es, bueno, tal vez mi pregunta no era tan clara, ¿sí? Tal vez no es el chico, tal vez es que yo no estoy sabiendo llevar la atención hacia el lugar correcto. Y estos son, de nuevo, esto que les estoy mostrando es una instantánea de los nenes de 5 y 6 juntos. O sea, son muy chiquitos. Ahora, y eso se los cuento como para darles un gustito acerca de qué pasa cuando uno les pide que justifique sus respuestas. Ahora, miren qué pasa cuando nosotros teníamos esta parte, pero teníamos este cacho, que es el que sobre todo nos interesa a nosotros. Cuando esos nenes tienen que enseñar, ¿sí? Cuando se tienen que parar y tienen que hablar de geometría. Y lo que les voy a mostrar es el tiempo total, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dedicaron a enseñar, o sea, a hablar de las cosas relevantes, ¿sí? Cuando estaban justificando, la comparación de cuando estaban justificando sus respuestas a cuando estaban enseñando, ¿sí? Ahora no es repetirle al que ya sabe lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Sino es que tengo yo mi propio alumno y él no entendió. Y va a estar dividido en dos partes. En discurso, lo que estaban diciendo, con gestos, cómo estaban sobre todo moviendo las manos, sobre todo no, cómo estaban usando sus manos, ¿sí? Cuando hablo de gestos. Acá justificando, estos son los tiempos que se pasan justificando. Miren lo que pasa enseñando, ¿sí? Los tiempos se triplican. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero era la segunda vez que tenían que hacer esta actividad. Ya lo habían explicado, ¿no? Estábamos en una situación en donde justifico y después enseño. Bueno, la segunda vez, ¿sí? Lo que yo no les dije es que nosotros teníamos, por ejemplo, este control, que es que primero no justifica. Juega, aprende el juego y después tiene que enseñar, ¿sí? Entonces, si yo les muestro el tiempo que se pasan enseñando en esta situación, pasa esto. Es exactamente lo mismo. Justificar y enseñar no es lo mismo, ¿sí? Y si yo quiero empezar a mirar qué es lo que sabe el chico, y miro los discursos y miro los gestos que usan cuando están enseñando, es mucho más rico, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer estas pistas. Bueno, si yo como docente lo que en rigor quiero es que ellos aprendan y poder medir cuánto aprendieron, ¿no? Miren lo que pasa cuando uno cambia algo tan simple como justificar o enseñárselo a él, ¿sí? Y estos eran todos los nenes juntos, pero miren lo que pasa por edad. Ahora, es tiempo total y estas son las diferentes edades con las que nosotros trabajamos, ¿sí? Los nenes de 3 y 4 años, de 5, de 6, de 7 y de 8. De nuevo, para discurso y para gestos. Se van haciendo mejores con la edad, ¿sí? El discurso va mejorando. Bien, es una curva o es un crecimiento que nosotros esperábamos, ¿sí? Tanto para los gestos, como el discurso como los gestos. De nuevo, esto es justificando. Miren lo que pasa con enseñando, ¿sí? Explotan. El nene cuando está en la posición de tener que enseñar, hay algo muy fuerte que cambia, ¿sí? Ahora soy yo, ahora me toca a mí, ¿sí? Ahora lo que yo vaya a hacer va a modificar algo en el otro, ¿sí? Uno lo incluye como parte del proceso. Y les voy a mostrar esto y después voy a arrancar con lo que realmente quiero mostrarles, que es cuántas veces dijeron no sé, ¿sí? Algo que uno realmente debería incentivar en la escuela. Porque, y el otro día hablábamos de metacognición. Bueno, metacognición, que es saber lo que sabemos, es también saber lo que no sabemos, ¿sí? Son las dos cosas. Es explorar mi contenido de conocimiento y saber qué cosas sé y qué cosas no sé para poder adquirirlas, ¿sí? Para actuar en consecuencia. Entonces, les muestro el tiempo que se pasaron diciendo no sé, de nuevo, en justificación o cuando tenían que enseñar. Cuando ellos habían elegido esa carta bien, cuando ellos lo habían hecho bien, ¿sí? Lo usan más cuando están enseñando, cuando están justificando, pero lo usan bastante poco. Lo usan bastante poco comparado con qué, una carta que ellos no entendían, ¿sí? Entonces, cuando es una carta que eligieron mal y que no entienden, casi nunca dicen no sé. Cuando era una opción que ellos podían elegir, ¿sí? Ellos podían decir de no sé, elegí esta, no sé por qué, ¿sí? Ahora, miren lo que pasa cuando están enseñando.
es la primera o la segunda cosa que le hacen saber al interlocutor. Yo esto no lo sé, ¿sí? No lo entendí. Y lo más impresionante es que generalmente va seguido de un, pero vemos cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces empiezan con las otras estrategias, dan vuelta a todas las cartas, tratan de ver cuál era la correcta, ¿sí? Pero lo primero que dejan en claro es, no sé, te tengo que enseñar algo que yo tampoco entiendo, pero vemos cómo construimos juntos, ¿sí? Y eso para mí es súper importante. Entonces, entender y o justificar es una de nuestras preguntas, ¿sí? ¿Cómo medimos mejor el conocimiento en el otro? Porque, y esto es algo que mencionó Mariano, todos tenemos esa sensación de que cuando nos pusieron en el lugar de tener que enseñar algo, acomodamos nuestro contenido adentro, ¿no? Yo creía que lo entendía y de golpe lo tuve que enseñar y no lo entendía, ¿sí? E incluso cuando lo entendía, tuve que elegir, bueno, primero les voy a contar esto, y después les voy a dar esto, y después los voy a hacer ejercicios y vamos a repasar esto para poder saltar a lo cuarto, que es lo que es realmente importante, ¿sí? Tuve que acomodar en mi cabeza y hacer un montón de procesos. Entonces, no es menor cambiar o empezar a pensar que tal vez hay algunas dinámicas que se pueden cambiar, ¿sí? Sobre todo porque esto generalmente no es muy costoso, ¿sí? Es cambiar los ejercicios. Es, en vez de justificar la respuesta, es si usted tuviera que pararse enfrente de 10 alumnos y tuviera que enseñarle esto, ¿qué haría? ¿Sí? ¿Cómo se los explicaría? Entonces, justificar nos dice un montón de la cabeza del otro, pero parece que enseñar nos muestra incluso más, ¿sí? Y yo les estoy mostrando como, de nuevo, fotitos de cosas que tienen mucho más laburo adentro. Entonces, si quieren después podemos discutir un poquito más. Pero yo lo quería usar eso para mostrarles lo que viene, que es, los niños, si pueden enseñar, ¿podemos pensar en programas de tutorías de pares? ¿Sí? ¿Podemos volver a las ideas de los 70? Digo, porque yo me doy cuenta que esto no es nuevo, ¿sí? Me doy cuenta que yo no estoy inventando la rueda de nuevo, voy a cambiar todo. No, lo que yo digo es desde nuestro lugar como investigación, ¿no? Como científicos, porque lo cierto es que yo no trabajo en la escuela. Voy a la escuela mucho, pero no trabajo ahí. ¿Puedo cambiar algo? ¿Puedo tratar de entender cómo funciona o en qué condiciones va a funcionar para poder empezar a proponerlo más fuerte de nuevo? ¿Sí? De nuevo, por la idea que teníamos al principio, porque en el aula tenemos un recurso que sí es ilimitado, que son alumnos, ¿sí? Porque docentes, yo no sé en Uruguay, me imagino que es lo mismo que en Argentina, no alcanzan, ¿sí? A uno le gustaría que hubiesen muchos más docentes de los que tenemos y no pasa eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a pensar que los niños podrían estar en un programa de tutores? Sabiendo que no solamente pueden llegar a tener un impacto en su par, pero sino que también pueden tener un impacto en ellos mismos, ¿sí? Que podría ser una actividad que realmente alimente a las dos partes. No solamente al que no le terminó de entender a la seño, sino el que con esa actividad va a repasarlo, va a tener que acomodarlo, se lo va a tener que pasar al otro, va a tener que elegir cómo, ¿sí? Y también genera una sensación de empoderamiento, porque el conocimiento ahora también es mío, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? No que aprendan para repetir cosas de memorias. Lo que queremos es que puedan usar ese conocimiento, que lo manipulen, que lo hagan propio. Y eso, una parte de eso es poder pasarlo también, ¿sí? Para usarlo en la vida real, por ejemplo. Entonces, y podemos pensar una nación de pequeños maestros. Pequeños maestros, de hecho, es el nombre de todo el proyecto, ¿sí? Y es el nombre de lo que les mostré hasta ahora y parte de lo que y de lo que viene ahora. Y no puedo hablar de tratando de entender cómo funciona la enseñanza entre pares sin hablar de Diego de la Era, que básicamente es el estudiante de doctorado que hizo todos los experimentos que les voy a mostrar. Tipo muy puntilloso, van a ver que son cosas complejas, ¿sí? Y de Antonella y de Luciana. Antonella está haciendo su tesis de licenciatura en todo lo que tiene que ver con la emocionalidad asociada a todo esto, con la teoría de la mente, con la metacognición. Yo de eso no les voy a hablar, pero podemos hablar. Y Luciana, que está empezando ahora, y que lo que va a empezar a ver es, bueno, ¿y qué pasa cuando uno empieza a meter más variables, ¿no? Elementos concretos en el juego, ¿sí? Con la parte más de pedagogía relacionada con estas actividades. Entonces, tuvimos un gran camino que nos llevó a que en el 2000, un gran no sé, pero un largo en principio, camino que nos llevó al 2005 a generar un estudio tratando de ver si podíamos entender cómo funcionaba esto de las teorías de las tutorías de pares, ¿sí?
Y lo que nos pasó al principio, cuando lo discutíamos entre nosotros y cuando lo discutíamos con otros docentes, es, bueno, pero pará, no sabemos bien cómo funcionan y los vas a poner a que se enseñen qué, ¿sí? Porque si el nene todavía no entendió muy bien cómo sumar, ¿lo pones a enseñar sumas? ¿Sí? Porque te miran y dicen, yo entiendo, vos querés probarlo, ¿no? Esto por ahí da buenísimo, por ahí él aprende más, pero deberíamos ser cautelosos, y nosotros estábamos totalmente de acuerdo. Entonces lo que hicimos fue buscar un dominio de conocimiento con el cual nosotros pudiéramos jugar con tutorías de pares sin meternos con que un nene aprendiera a sumar mal, ¿sí? O a leer mal o a lo que fuera. Y ahí es donde apareció, y de esto es un poquito lo que les dijo Mariano la última vez, la idea de pensar en enseñarnos modelos de la Tierra, ¿sí? Nosotros todos acá pensamos, o quisiera pensar, que todos pensamos que la Tierra es una esfera, que está en el espacio, la gravedad, ¿no? Todas las leyes en el medio, ¿sí? Pero lo cierto es que ese es el conocimiento que tenemos ahora como adultos educados, que somos parte de una cultura, ¿no? Todo lo que viene atrás de eso. Pero hay ciertas edades en las que nosotros no entendemos eso todavía. Eso es mágico y sobre todo se los recomiendo si trabajan con nenes de 7 años. ¿Sí? Porque si trabajan con nenes de 7 años o alrededor de los 7 años, van a tener todo el abanico. Y se parece mucho más a esto. ¿Sí? Van a tener nenes que piensan que la Tierra es chata. Y nenes que piensan que la Tierra es redonda. Y nenes que piensan que la Tierra es una esfera, eventualmente, efectivamente. ¿Sí? Pero tenemos todo. El tema es cómo hacemos nosotros para levantar esa información. Entonces, lo que nos encontramos cuando empezamos a estudiar, y esto, de nuevo, si hay alguien que sabe más de esto, sé que lo voy a contar, que es como si fuera una caricatura, y les pido disculpas, ¿sí? Pero es solo para fines prácticos, pero me parece que es importante, es que nosotros como niños tenemos una experiencia cotidiana, ¿sí? El día a día, salimos, ¿sí? Y la Tierra que vemos cuando somos chiquitos parece plana, ¿sí? Porque no la estamos viendo de lejos. Y yo voy de acá al súper, y del súper al colegio, y del colegio vuelvo a mi casa, y la Tierra es plana, ¿sí? Entonces, con esas experiencias cotidianas, yo armo una teoría basado en la información que tengo. Bueno, si tiro algo y no se soporta, se cae, ¿sí? Y el suelo es plano. Con eso armo mi teoría específica, mi modelo mental, que me lleva a tener una idea así, ¿sí? Yo en un mundo plano. Lo cierto es que la experiencia cotidiana va cambiando, ¿sí? Y aparece nueva información. De repente, en el colegio me empiezan a decir que la Tierra es redonda. Y lo que uno quisiera creer es que lo que pasa en esos nenes es a pensar que la Tierra es una esfera, pero lo primero que pasa es que los nenes empiezan a tener esta imagen de una cosa dual. Yo vivo en una Tierra que es plana, y aparte hay algo que la seño me dice que es tierra, ¿sí? Que está en algún lado. Redonda, divina, no es donde yo estoy, ¿sí? Y de golpe, la seño me dice algo nuevo, que es, ah, no, pero nosotros vivimos en esa Tierra. ¿Sí? Entonces, de golpe, empiezo a tener como mucha información. Ah, es una Tierra redonda, suspendida en el espacio. Bueno, debe ser un plato, ¿no? Un disco. Porque es redonda, está en el espacio, pero yo la sigo viendo plana. Listo, es un plato. ¿Sí? Es una esfera. Ah, bueno, tengo que volver. Es una esfera, vivimos en la superficie. Es una esfera, bueno, debe ser así. Y hago una raya y es una esfera hueca. ¿Sí? Es como un globito de esos que agitamos. Entonces yo sigo en esa parte plana, estoy adentro pero estoy adentro de esa esfera, ¿sí? Vivo en la superficie, me dicen. Mierda, entonces lo de la esfera hueca no me funciona. Entonces, bueno, nosotros estamos sostenidos por la gravedad, debe ser algo que es como chato y los bordes así, ¿no? Y de golpe me dice, vivimos en todas partes y la superficie gigante es de lejos, ¿no? Empiezo a tener más y más información y llego a un modelo mental como el que tenemos nosotros, en el que tuve que poner un montón de información, ¿sí? En el medio. Entonces, si uno le pregunta a un nene de 7 años cómo es la Tierra y te dice redonda, eso no significa que entiendan que es una esfera, ¿sí? Y que nosotros estamos afuera, la gravedad y todo lo que viene después. Y este proceso, digo, yo lo hice así, sobre todo para hacerlo entretenido, entre muchas cosas. No todos los nenes pasan por todos, ¿sí? Hay algunos que saltan de plana a disco y de disco así y de así a esfera, ¿sí? Este es como la caricatura del que pasa por todos los estadios. Probablemente pase por todos, no los reporte todos, pero no se sabe bien si estrictamente uno tiene que pasar por todos, ¿sí?
Y de nuevo, es un proceso lento, es un proceso largo, porque de golpe la información de alrededor mío me está diciendo una cosa, pero hay otro que me está diciendo otra y yo tengo que poner estas cosas juntas para armar un modelo mental, para tratar de entender en mi cabeza cómo funciona, ¿sí? Lo que nosotros nos preguntamos es, dado que los nenes pasan por todas estas etapas, si la tutoría entre pares podía hacer que esto fuera más rápido, ¿sí? Pudiera empujar los eventos. ¿Qué pasa si yo pongo un nene que sabe que la Tierra es redonda y que por redonda entiende que es una esfera con gravedad, que vivimos en la superficie, ¿verdad? Con alguien que no, que es tipo, yo vivo acá, la Tierra está allá, ¿sí? ¿Podemos empujar a que ese nene que sabe menos o que tiene un modelo más lejano llegue al que es el modelo más aceptado, el modelo científico, el modelo más aceptado no, el modelo científico, el modelo adulto? Y entonces desarrollamos este protocolo, lo desarrollamos con Diego, Mariano, estuvimos todos bastante involucrados, en donde lo primero que hicimos fue, y acá les muestro el primer cartoon, ¿no? Una entrevista, porque necesitábamos saber qué era lo que esos nenes sabían, después diseñamos interacciones o no, y después volvimos a entrevistarlos para ver si había algún cambio, ¿sí? Y ahora les muestro un poquito más los detalles. En la entrevista 1, Diego generó un cuestionario de 50 preguntas, ¿sí? Primera cosa, si el nene está entretenido, se banca las 50 preguntas, que nosotros pensamos que eso no iba a pasar, ¿sí? Éramos nuevos, llegábamos al colegio, llegábamos con algo, creo que tengo una foto acá, sí, llegábamos con algo mágico, que era como una tableta gigante en donde ellos podían dibujar, y lo filmábamos y mirábamos los gestos y mirábamos todo, ¿sí? Y en esas 50 preguntas era un cuestionario tipo elegí tu propia aventura, pero que guiaba al nene. Entonces uno le preguntaba, ¿cómo es la Tierra? Redonda. Entonces la siguiente pregunta que tenía que hacer es esta. Y si el nene me dice así, yo tengo que preguntarle tal cosa. Y si me dice tal cosa, ¿no? Está todo totalmente guionado, ¿sí? De nuevo, porque lo que nosotros tratamos de hacer, y voy a volver siempre a lo mismo, es sistematizar para entender, para poder sacar información, ¿sí? Nosotros estamos, de lo que ayer hablaba Seba, estamos de este lado, ¿sí? Estamos tratando de entender la parte más científica, más chiquitita, un poco más controlado, para ver cómo podemos hacer intervención más grande, pero por ahora estamos acá, ¿sí? Y para eso necesitamos sistematizar, tener los controles, todas las cosas más aburridas. Y esas 50 preguntas básicamente exploraban qué entendía el nene por planeta Tierra, qué entendía por redonda, dónde está el Sol, dónde está la Luna, dónde están las estrellas, dónde estás vos, dónde está tu casa, dónde habría un árbol, dónde está en China, y si ponemos un chino, ¿a dónde lo verías? ¿Sí? O explora la Tierra, empezá a caminar, ¿hasta dónde vas a llegar? Bordes, la idea de ver si ellos entienden que uno puede dar toda la vuelta alrededor y llegar al mismo punto. Estábamos tratando de ver cuál era su modelo mental acerca de la Tierra. Y lo que encontramos fue nenes que estaban acá, ¿sí? Y de golpe los dibujos que les mostré al principio no son tan ridículos, ¿sí? Este es un nene que tiene un concepto de esfera hueca, ¿ven? Estrella, 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 no me acuerdo si el Sol y la Luna o la Luna y el Sol, pero digo los astros afuera. Y acá está el nene, ¿sí? Con su casa, con su árbol, ¿sí? Con las nubes. Una esfera hueca. Yo encontré, en ese nene vos le preguntas ¿cómo es la Tierra? Redonda. Seguro. Y él le decíamos, de hecho era la primera pregunta, ¿cómo es la Tierra? Redonda. Ok, dibújala. Redonda. ¿Sí? Teníamos nenes que tenían una estructura de disco. ¿Sí? De hecho este hace claramente un plato. Hace una cosa más grande, hace algo en el medio. Y ellos están parados en el medio y estos nenes generalmente ya incluso te dibujan los continentes. Entonces esta es ella y este es un chino en China. ¿Sí? Y este es el modelo dual, que para mí, hasta que yo no lo vi pensé que no iba a pasar, si les tengo que ser honesta. ¿Sí? Estaba toda la bibliografía, pero uno siempre tiene sus dudas. Y este nene le decís, ¿cómo es la Tierra? Redonda, dibújala. Buenísimo, te hace el dibujito. ¿Dónde está Argentina? Argentina está acá, China está acá. ¿Sí? De hecho, quiero que vean que ya escribe, Argentina, dice, China. ¿No? Bueno, buenísimo, ahora dibujate vos. Y el nene hizo una raya acá abajo, y se dibujó a él, se dibujó a la hermana, dibujó una pelota con la que juega siempre, ¿sí? Le preguntamos, ¿dónde vivís? En un edificio, dibujó su edificio, sus árboles, ¿sí? Pero la Tierra estaba acá, totalmente separado, ¿sí? Y por el otro lado, o sea, teníamos nenes que estaban acá y teníamos nenes que estaban acá, ¿sí? Nenes que te dibujaban la Tierra, te dibujaban China en un continente, Argentina en otro, las estrellas, el Sol, la Luna, ¿sí? Como totalmente. Tuvimos uno que nos explicó cómo funcionaban los cometas, ¿no? Porque el cometa y gira, o sea, buenísimo, ¿sí? Pero todo esto en segundos grados.
segundo grado, de la misma escuela, ¿no? Pero tenemos todo el abanico de posibilidades. Entonces, lo que podemos hacer con esto, que es lo que sacamos de la entrevista 1, es tratar de poner a los nenes o entender a los nenes en distintos niveles de conocimiento acerca de la Tierra. ¿Sí? Hay nenes que saben menos o tienen un modelo más lejano al aceptado y nenes que saben más de ese modelo aceptado. Entonces, lo que armamos fueron interacciones entre pares. Pusimos a ella como maestro y a él, o a ella, perdón, como estudiante, porque son del mismo género. ¿Sí? Y lo que les dábamos era la misma tableta gigante, les dábamos un cuaderno que decía Tierra, Sol, Luna, en este caso sería, no sé, Camila, Juana, ¿no? Tenían que entre las dos hacer un dibujo, uno solo ahora, ¿sí? Y teníamos al docente, que era el que guiaba la actividad, ¿sí? Tuvimos esto y tenemos nenes que no hicieron nada, nenes que repasaron y volvieron a hacer el dibujo solos, nenes controles, nenes en todo el rango, ¿no? Controles también, nenes que sabían más, nenes que sabían menos, que tuvieron que repasar. Y entonces, les hicimos la primera entrevista, entendemos dónde están en ese espectro, los ponemos a jugar a uno como tutor y a uno como estudiante. Perdón que me quedaron algunas cosas en inglés. Otros no, otros vuelven a hacerlo solo y tienen que volver a pensar en la luna, el sol, las estrellas, ¿sí? La tierra. Y tenemos una segunda entrevista, en donde acá es exactamente igual que la primera, y lo único importante que vale la pena decir es que el que entrevistaba la segunda vez es una persona nueva. ¿Sí? Porque si no, ok, hace 2 semanas voy a explicarte esto, no sé qué pasó, ¿no? O sea, nos importaba que el nene demostrara la misma intención, las mismas ganas de participar de esa entrevista. Y voy a mostrarles qué es lo que pasó con este nene que estaba acá, o con esta nena que estaba acá, con esta nena que estaba acá, y si conseguimos lo que queríamos, ¿sí? Si esa interacción o esa tutoría tuvo algún tipo de efecto. Entonces, esto es la brecha después de la interacción, o sea, cuán lejos están el docente y el alumno después de que interactuaron, ¿sí? Y esto es cuán lejos están antes de la interacción. Entonces, lo que nosotros estábamos buscando es que antes de la interacción estuvieran así y después de la interacción estuvieran así, ¿sí? Estuvieran más, en realidad sí, más cerca, ¿sí? Entonces, si yo tuviera, y esta es la línea punteada, lo que marca es que no se movieron. Estaban así, terminamos todo, seguían así, que siempre es una posibilidad, ¿no? Lo que decía Seba el otro día, a veces es frustrante y uno tiene que estar preparado para todo. Entonces, si los nenes están de este lado, significa que antes de la interacción estaban cerquita y después de la interacción están lejos. Uf, eso era lo que no quería que pasara, pero bueno, podía pasar. Y si las tengo de este lado, significa que antes de la interacción estaban lejos, ¿sí? Y después de la interacción están cerquita, ¿sí? Y lo que encontramos fue esto. Estas son las representaciones de las parejas. El 80% de los nenes están más cerca después de la interacción. Lo que saben, sus contenidos de conocimiento están mucho más cerca. Y yo les mostré que estaban realmente lejos, ¿sí? Que tenía nenes que pensaban que vivían acá y la Tierra estaba allá, y nenes que ya entendían en la esfera. Entonces, los conceptos están cerca. Ahora, tengo un problema. ¿Es que el estudiante se parece al maestro o es que el maestro perdió conocimiento? ¿Sí? Que era la segunda pregunta súper importante de los docentes. Buenísimo, pero ¿y si el maestro deja de saber lo que sabía? ¿No? Se me acabó todo, tengo que bajar la persiana. Entonces, lo que medimos es si es que ella se mantiene donde está o incluso mejora, ¿sí? Y ella se acerca a su docente, si empieza a dar respuestas parecidas a las que eran de su docente. Y lo que les voy a mostrar es la diferencia entre la entrevista 2 y la entrevista 1, ¿sí? Cuanto más arriba, mejor, más gané, más aprendí, ¿sí? Para los controles, para aquellos que estuvieron solitos, ¿sí? Para los estudiantes y para los maestros, ¿sí? Y como es una resta, si los tengo a todos en el 0, significa de nuevo que no pasó nada, ¿sí? Que empecé de una manera y terminé exactamente igual. Y lo que pasó con los controles fue esto, 0. ¿Sí? Esto no es significativamente diferente de 0. Los controles, estar solo, revisar solo la información, no les hizo cambiar su modelo del mundo. Esto es lo que pasó, viene lento para darle emoción, esto es lo que pasó con los docentes, ¿sí? De nuevo, no es diferente de 0. No perdieron información en principio. Ahora, miren qué pasa con los 2 alumnos, ¿sí?
los alumnos ganan conocimiento, ¿sí? El alumno es el que se acerca al docente. Y les estoy mostrando una forma, lo medimos de varias formas y por suerte, de todas las maneras que tratamos de analizarlo dio igual, ¿sí? Si miro los contenidos específicos, si miro el número de preguntas que respondieron, si miro cuántos se parecen, el alumno se parece más al docente, ¿sí? Y de hecho, una de las cosas que medimos es cuántos se parecían antes de interactuar, ¿sí? Y cuántos se parecían después de interactuar, ¿sí? Entonces, antes de interactuar, el que era alumno y el que era docente, después de interactuar, el alumno y el docente, ¿cuántos se parecían sus respuestas? Y lo que pasó es esto, después de interactuar, sus respuestas se parecen más, ¿sí? Y de hecho, reportan y uno mira los discursos y el alumno responde como estaba respondiendo el docente antes, ¿sí? Y otra cosa que nos importaba es, ok, yo copio a mi docente, ¿no? Y esto es algo que me preocupaba a mí. Pero ¿y si mi docente dice cosas que están mal? ¿No? Digo, porque puede pasar. Yo me empiezo a parecer más a ese que estaba en la posición de docente, pero ¿y si no estaba bien lo que estaba diciendo? Entonces, esto es, perdón, esto creo que es lo único que me quedó en inglés. Estas son las respuestas que adoptaron, ¿sí? Aquellas que fueron negativas, o sea que había algo que estaba mal, aquellas que no cambiaron, ¿sí? Que no tenían algún cambio de conocimiento, y aquellas que fueron positivas, o sea, gané información. Y miren lo que pasa, ¿sí? Tengo significativamente más las que son positivas. Y estas son un poquito, o sea, pero de estas existen, ¿sí? Y me parecía honesto mostrárselas. Son re pocas, pero hay algunas, ¿sí? Entonces hay que tener algunos pruritos, hay que ver cómo analizamos y si uno tuviera que hacer esto de verdad, hay que tener en cuenta estas cosas, ¿sí? Cuánto tiene que saber el tutor para ser tutor. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? Igual me falta poquito. Entonces, luego de la interacción con un par de mayor conocimiento, los estudiantes mejoran su rendimiento, ¿sí? De nuevo, en cambios de un modelo mental acerca de la Tierra, ¿sí? Algo que ellos ya iban a hacer. El estar con alguien que sabe más me empuja, me hace hacerlo más rápido. ¿Y por qué digo hacerlo más rápido? Porque estos cambios tardan del orden de meses y dependen mucho de la interacción y cuánto se habla en la casa y si lo vieron en la escuela o no, ¿sí? Nosotros esto lo tuvimos en el orden de semanas, ¿sí? De hecho, los nenes que pasaron más tiempo entre una cosa y la otra pasaron 2 semanas, ¿sí? Entonces ese nene que pensaba que la Tierra era acá y estaba allá, en 2 semanas entendía, no, estamos todos acá, ¿sí? Y es una esfera y la gravedad, ¿sí? Y de hecho era muy loco porque algunas cosas te das cuenta que las repiten sin terminar de entenderlas, porque cuando le decís, ¿y cómo sabes esto? No, porque porque hay algo que es gravedad, ¿no? No tienen mucha idea qué es, pero te lo repiten, ¿sí? Y eso nos mantiene como pegados. Entonces, es como, y una de las docentes, de hecho una de las nenas para mí fue como, ojalá todos fuéramos así, le explicó pensando en una naranja y una hormiga caminando por esa naranja. ¿Sí? Porque otro le decía, no, porque cuando llegamos abajo, porque digo, cuando los ponemos solos, y eso también fue muy impresionante, eran de golpe 2 nenes de 7 años que se iban a quedar solos, que tenían que discutir de eso, y se pasaban entre 35 y 45 minutos discutiéndolo solos, sin supervisión, ¿sí? Nosotros queríamos que fuera, de nuevo, lo más natural, lo hicimos en aulas de los colegios, ¿sí? Pero están solos. Y tuvimos cosas como estas, ¿no? Una nena que le explicaba a la amiga cuando le decía, no puede ser, tiene que ser plana, porque si no te caes cuando estás abajo. Y vos la ves a la nena que es, ay, ¿cómo le explico esto? No. Y se queda como en pausa y le dice, a ver, ¿viste que tenés una naranja? Bueno, imagínate que hay una hormiga caminando la naranja. Cuando la hormiga llega abajo se cae y la ves a otra que es como, tiene razón, ¿no? Y no quiere decirle que tiene razón, porque no, todos tenemos como la emocionalidad dentro. Y bueno, puede ser. No se cae, le dice la otra, como diciendo, ¿no? Vos sabés que no se cae, yo sé que no se cae, estamos todos en la misma. Y le dice, es verdad, no se cae, ¿sí? Bueno, con la Tierra es lo mismo, ¿no? Y por eso estamos midiendo cosas de emocionalidad. Ya termino. ¿Sí? Porque hay algo muy fuerte. Y hay otra cosa que quiero nombrar antes de mostrarles lo último, que es, nosotros armamos las parejas respetando género, porque nos parecía que era lo más fácil para trabajar con nenes de 7 años. Podríamos haber pensado en poner nene con nena. Pero si hay algo que hicimos consciente y que fue aleatorio, es que nosotros teníamos de hecho teníamos el dato de comportamiento, de temperamento de todos estos nenes, ¿sí?
Y una opción que podríamos haber elegido es que los docentes fueran esos que se paran y que se llevan por delante todo. Y elegimos no hacerlos, ¿sí? Porque una de las cosas que queríamos ver era qué pasaba si la diferencia entre ellos dos era la simetría de conocimiento, ¿sí? Y no cuán fuerte se iban a plantar. Porque de hecho, y era una de las cosas que discutíamos con Mariano, es, no, es así porque te digo yo, ¿sí? Y le va a decir que no y va a ganar la discusión. Y yo les mostré que no es así, ¿sí? Que tenés ese nene que es más tímido y que le sigue diciendo, no, es así, ¿sí? Y que le pasa el contenido de conocimiento y el otro lo modifica, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que mostraba ayer Mariano, de llegamos al medio, porque esa también era una opción, ¿no? El docente se acerca al alumno, que el alumno se acerca al docente, o que dijéramos, bueno, partimos en el medio, tiramos una moneda, ¿sí? Entonces, los nenes pasaban por una situación de tener que tirar una moneda para ponerse de acuerdo, para hacer el dibujo, pero cuando tenían que volver a contestar, ¿sí? Cuando tenían que elegir ahora ellos solos qué contestar, ¿sí? Porque no es que le toque dar la razón a él, ahora estoy yo solo. Contestaban bien, ¿sí? Aceptaban lo que les había dicho el otro. Entonces hay algo para mí de emotividad muy fuerte, que es que reconocer que a veces hay alguien, y que era lo que decía Mariano, que sucedió en un montón de los grupos, que es, bueno, no, pero pará, él es profesor de geografía, si él dice que el Nilo mide esto, debe tener razón, ¿sí? Pero lo loco acá es que acá los roles no estaban asignados así, ¿sí? Nosotros no le decíamos, él sabe más que vos. La única diferencia que hacíamos es que uno tenía el cuadernito y el otro no. Y el cuadernito lo tenía el docente. Pero era la única simetría que nosotros marcábamos, ¿sí? Entonces, esa situación de que hay alguien que sabe más y yo lo puedo medir, fue natural, ¿sí? Los nenes reconocen quién es el que sabe en estas relaciones. Entonces, ¿tutorías entre pares? Bueno, parece que sí, ¿sí? Y de nuevo, lo mismo de siempre. Bueno, pero es un modelo del mundo y qué sé yo. ¿Qué pasa si hacemos en algo de verdad? Si los ponemos a enseñar algo de verdad, porque uno se envalentona, ¿no? Que tenés como un resultado y decís, ahora voy por todo. Y lo que dijimos es, bueno, que se enseñe en programación. Así de ridículo como suena. Diego, que era el que había hecho todo lo anterior y que había sufrido con comportamiento y entender los dibujos y cómo uno codifica esto y lo otro, quería tener algo que fuera más medible, más sistematizable, más... No les digo más fácil porque claramente no es más fácil, ¿sí? Pero que él quería que las medidas fueran lo menos subjetivas posibles, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, íbamos por todo. Y le contamos este proyecto a un grupo de gente de Lego Educación, le pareció genial, nos prestó los Legos, nos prestó el programa para programar. Diego armó toda una plataforma encima de lo que nos habían dado para poder recolectar los datos. Y básicamente desarrollamos de nuevo un protocolo, sistematizar, tratando de ver cómo funcionan estas cosas, en donde tratamos de hacer que, o sea, estamos tratando de ir a lo más natural, ¿sí? Yo sé que estamos lejos, pero estamos tratando. Teníamos un docente que daba una clase para un grupito de entre 6, 8 alumnos, y me están diciendo que pare. Esos nenes medían, esos nenes después enseñaban a otro y medíamos a todo. Y esto es esto es la plataforma y es lo único que les voy a mostrar es esto. Si yo mido cuán bien les va a esos nenes en cuando juegan, no puedo diferenciar a los que aprendieron de un adulto de los que aprendieron de un estudiante, ¿sí? Incluso en algo tan complicado como programación. Y termino con eso para dejarlos con las ganas. Esto obviamente yo no lo hago solo, es un grupo súper grande, es un grupo del Laboratorio de Neurociencia, hay gente del Instituto de Cálculo, hay gente de otros países, digo, es un grupo enorme el que contribuye a entender cómo funciona esto. Muchas gracias. Ya estaba. Perdón. Muy bien, gracias Ceci por ajustarte perfectamente el tiempo. Preguntas. ¿De darle el cuadernito al que tenía el modelo incorrecto? No. Porque el cuadernito está diciendo. Cuadernito está diciendo. Yo entiendo que no los estás catalogando por el carácter, pero está diciendo, que Sí. porque estas experiencias de enseñanza de pares, el que tiene experiencia en el aula, generalmente sabe que si pone a discutir 3 grupos, como ellos se catalogan entre ellos, terminan aunque la idea esté errada, si pones 2 o 3 estudiantes, todos dicen lo que ellos catalogan como más inteligente. Exacto. Aunque sea Nosotros, incorrecto. a ver, no hicimos lo del cuadernito
por una cuestión de cantidad de chicos. Nosotros queríamos tener una cantidad que pudiéramos que pudiéramos después medir cosas en cada grupo. Entonces no podíamos tener 20 cosas, porque si no tenés 2 por grupo no puede ser nada. Pero totalmente válida tu pregunta, estamos seguros de que eso va a cambiar algo. Lo que sí hicimos... Es un riesgo porque le vas a estar enseñando y fortaleciendo un concepto incorrecto. Claro, pero lo que... Pero bueno, tenés que hacer el control. Absolutamente, pero lo que sí hicimos fue, al final de todas las entrevistas, les hacíamos cuestionarios acerca de qué es lo que creían de su compañero, ¿sí? Y no correlaciona con eso. ¿Cómo le va? Y obviamente uno no le pregunta al chico, ¿pensás que es inteligente o no? ¿Pensás que le va bien o no? Digo, sin etiquetar, ¿no? Pero básicamente lo que tratábamos de ver es si ellos lo tenían en algún lugar de autoestima, académico o no, digo, porque podía ser como el que juega mejor a la pelota, ¿no? Y con nada de eso va, ni con temperamento ni con nada de eso. Sí, pero con el cuaderno puede... Totalmente. Se te puede cruzar. Sí, absolutamente bien. De acuerdo. Sí. Ya tienen una colaboración para hacer con el equipo de Ceci. Sí. ¿Más preguntas? No sabía. Un comentario simplemente, si lo han pensado y lo han instrumentado. Más allá que eligieron trabajar con conceptos que se ve que los que no estaban manejando en ese periodo escolar, pero cuando uno hace una intervención y trabajamos con un grupo control y un grupo tratado, le dan la oportunidad de invertir los roles, porque digo, tú mostraste que había un grupo de chicos que había aprendido algo, o sea que la intervención generó un cambio de conocimiento. No, y tenemos muchas ganas de nosotros nos estamos planteando para otro tipo de investigación con otro nivel, lo mismo, decir, bueno, cuando uno interviene, entonces no tiene que hacer que el que no fue tratado, o sea, el que fue el control reciba de alguna manera el tratamiento, todo entre comillas, ¿no? Claro. Porque es un asunto ético también. Nosotros lo que tratamos de hacer es que como estos chicos vuelven a participar de otras cosas, los asignamos a otros grupos. O sea, no haciendo el mismo juego, no con lo de la tierra, no. Acá sí, pero siguiendo la línea. Sí, tengo todo, después los que no la conozco, pero siguiendo la línea. Claro. Quería saber si en alguno de los experimentos hicieron que en vez de enseñar 1 a 1, hubiera 1 a 2 o 1 a 3 o 1 a 4, lo que es grupal. Me preguntan si vimos algo más grupal, si pusimos a un chico con varios. No, todavía no. No, estamos tratando como a pasito firme y estable, ir como moviendo las variables con las que vamos jugando, pero claramente es una de las, sí. Bueno, un gusto y gracias por la charla. En primer lugar quería preguntar una cosa que es la estabilidad en el tiempo, el cambio, porque me parece que es un elemento, o sea, ustedes hicieron una primera entrevista, la instrucción y evaluaron, por lo que tengo entendido, de manera bastante inmediata. Sí. Me está preguntando por el tiempo. Ahí está. ¿Ahí? Sí. Está. Hicieron la primera entrevista, la enseñanza y luego evaluaron, por lo que entiendo de lo que decís, de manera bastante inmediata el cambio en la teoría del niño. Sí. Digo, la primera cosa es esa, es saber si eso se mantiene en el tiempo, es decir, si ese cambio que es producto de la instrucción y que se refleja en la respuesta inmediata se mantiene, por ejemplo, 1 mes o 2 meses después. Sí. Y la segunda cosa que quería saber, se me fue ahora. Bueno, mientras te contesto esto, a ver si te llega la otra. Sí, no sistematizado. Tenemos, o sea, en promedio los nenes pasaban menos de 2 semanas. Digo, si yo pongo todos los nenes juntos, pasaban alrededor de un poquito más de 1 semana, 8 días, ¿sí? Pero tengo nenes que lo hicieron a los 3 días, a los 7 días, a los 15, a los 20. Y lo que nos pasó, que son esas cosas que te pasan de casualidad y solamente porque llegás y ese día el nene no fue a la escuela, ¿no? Y vos, como que no está el nene, ¿sí? Pero no puedes hacer nada y decís, bueno, no importa, vengo después, ¿sí? Y con esos... Nos dieron la posibilidad de tener nenes porque queríamos que completaran, porque los nenes querían participar. Todos ellos hicieron la segunda parte y yo no la hice, ¿sí? ¿No? Y eso es lo que está bueno, porque entonces uno quiere como mantener todo, entonces tenemos muy poquitos, pero tenemos 2 o 3 que lo hicieron 1 mes después. 2 meses no sé, pero 28 días de hecho, y da lo mismo. Y la segunda pregunta, que ahora sí me acordé, es si controlaron como la distancia que había entre los niños, porque el modelo de Bosniadú, por ejemplo, es un modelo evolutivo. Sí. Entonces vos tenés que las primeras concepciones distan mucho de las últimas. Sí. ¿No? Entonces, en ese aspecto, capaz que hay mejora si en realidad contemplás un óptimo de distancia.
totalmente de acuerdo. Hicimos, o sea, yo les mostré como lo más grande. Lo cierto es que lo que funciona mejor es saltar de modelo dual a no tener más modelo no dual. ¿Sí? Todo lo que más mejora es lo que está relacionado con poner objetos sobre la superficie. ¿Sí? Sí. Y también es cierto que hay como algo loco, que es que vos tenés que estar, esa cosa más Vygotsky, ¿no? Tenés que estar lejos, pero no tan lejos. ¿Sí? Entonces, nosotros tuvimos esa cosa de que están y están ahí, digamos, ¿no? Bien. Sí. Lo logró Karen, lo logró. Pero sí, y obviamente es parte de lo que miramos cuando analizamos los datos, claro que sí. Sí. De hecho, ¿puedo decir una cosa más? Sí. De hecho, nosotros creemos que los maestros no cambiaron porque los tenía muy lejos de sus estudiantes. Entonces, lo que miramos es un subgrupo, que era esos que no estaban tan bien, sino que estaban más cerca de esos estudiantes y esos sí mejoran. ¿Sí? Y los que no mejoran están en el techo. Ya está, ya sé que la Tierra es redonda, que es una esfera, que está en la Tierra, no tengo más nada para decirte. ¿Sí? Y de hecho, por eso lo que está bueno de programación, porque nosotros hicimos una cosa más, con muchos más niveles, tal que no tenemos a nadie que empiece en el 100%, ¿sí? Cuando va a ser docente, pero totalmente de acuerdo. Sí. Bien, ¿les parece que nos movamos hacia adelante? Gracias, Ceci. Por favor, gracias. Sí,